El presidente no se toca, decía una conocida abogada salvadoreña. Ahora es conocida, antes tal vez no era tan conocida, y se refería a un supuesto deseo de golpe de Estado que estaba queriendo dar la oposición partidaria del FMLN. Y hacían alusión también a las declaraciones de Olivo sobre una entrevista que tuvo donde dijo que el pueblo también podía declarar o realizar o utilizar el derecho a la insurrección, que era válido perfectamente. Entonces, han hecho todo un drama, han hecho todo un show de estas declaraciones que han dado de qué hablar. Estoy haciendo algunos ajustes de última hora, perdón, ¿verdad? Pero decía la licenciada veterana, a quien he tratado en las redes sociales, que el presidente no se toca. Vamos a ver ese video donde ella dice que el presidente no se toca. O tal vez no el video, sino que un corto donde hace referencia a lo que ella dijo. Terminar con esto y que les quede claro a estos señores: el presidente Nayib Bukele no se toca. Bueno, el presidente no se toca. A mí me parece realmente un disparate, ¿verdad? Con el perdón que merece la estimada veterana. Pero creo que eso es un disparate porque el presidente Bukele es un funcionario público, es un servidor público, es alguien que fue elegido para administrar el país. Y si fue elegido para administrar el país, tiene un compromiso con sus votantes, tiene un compromiso con la población que lo eligió y aún con aquella población que no lo eligió. Claro que el presidente se toca. Y se toca primero porque él ha tocado las leyes, la constitución, las instituciones públicas, el Estado de Derecho, los derechos ciudadanos, como le ha venido en gana. Él ha tomado el cargo de presidente como el cargo de un monarca, como el cargo de un rey sin límites, sin controles y sin mayor rendición de cuentas, o es decir, sin la mínima rendición de cuentas. Claro que el presidente se toca. El presidente se toca porque el 9 de febrero, violentando el orden constitucional, se tomó la Asamblea Legislativa con militares y con policías en una convocatoria totalmente ilegal, que así lo declaró la Sala de lo Constitucional, previa a la que en este momento ha sido impuesta por el presidente Bukele. Y por esa razón se habla de un golpe del 9 de febrero. Y si hubo un golpe el 9 de febrero de 2020, tiene que haber responsables, tienen que haber golpistas, tiene que haber delito, tiene que haber un procedimiento para hacer pagar al culpable o a los culpables esa violación a todo el sistema político, a todo el orden constitucional. El 1 de mayo, por orden del presidente de la República, la Asamblea Legislativa de la bancada oficialista también tocó las instituciones.
Y no digo tocó en el sentido simple, sino que en el sentido de que violó el orden constitucional, violó el orden institucional, violó el Estado de Derecho y cometió también un golpe de Estado contra la Sala de lo Constitucional, legítimamente en el cargo hasta ese momento, imponiendo a jueces o magistrados genuflexos obedientes al presidente Nayib Bukele. Y se ha cometido todas esas violaciones a la Constitución y se ha cometido todas esas violaciones a la institucionalidad. Y después de cometer esas violaciones, removió a casi 300 jueces con un decreto espurio que discriminaba en razón de la edad y no ofrecía argumentos de por qué los jueces mayores de 60 años tenían que dejar el cargo, y al final incluso los ponía en un orden de disponibilidad donde podía darle espacio para mantener a aquellos que fueran serviles al régimen. Si el presidente ha cometido todas esas violaciones, si se está hablando de reelección, a pesar de que la Constitución de la República expresamente lo prohíbe, ¿por qué no se puede tocar al presidente? ¿Por qué no se le puede someter a juicio político, a juicio penal? Bueno, hay razones fácticas en este momento. Él controla todos los poderes del Estado, tiene una asamblea legislativa a su medida, a su antojo y obediente a sus caprichos. En este momento, utilizando la institucionalidad, no se le puede tocar. Tiene a los militares y tiene a los policías también a su mando y totalmente obedientes. En ese sentido fáctico tampoco se le puede tocar. Pero eso no quiere decir que en un futuro, cuando cambien las cosas dentro de menos de 2 años, que va a haber un relevo presidencial, porque cualquier cosa que salga en este momento y que sea derivada de una reelección sería totalmente ilegítima, sería totalmente ilegal. Que él haya impuesto una sala de lo constitucional para que dictara una resolución facilitando que sea reelegido, no quiere decir de que esto sea un proceso legítimo y de que su reelección sea legal. Hasta este momento no ha dicho nada, no vamos a juzgarlo por estar promoviendo su reelección, pero sí vamos a decir que el presidente, en su calidad de funcionario público, en su calidad de primer ciudadano ejerciendo cargo público, es perfectamente tocable porque sus actuaciones son perfectamente revisables. Hay una cuenta de por lo menos 52 asesinados en centros penales que fueron detenidos bajo un régimen de excepción, a quienes no se les ha seguido el debido proceso y que han sido tratados como desaparecidos, porque en la mayoría de los casos los detienen, se los llevan con paradero desconocido y la familia no se da cuenta en algunos de los casos hasta que le comunican que su pariente falleció en el centro penal y no le dan mayor información. Claro que se toca el presidente porque tiene que responder por esos 52 muertos o más que estén ocultando el número de fallecidos en detención, y que, por cierto, cuando una persona está en detención, es responsabilidad del Estado garantizar su integridad física, su integridad psicológica, su integridad moral, y por lo tanto, el presidente sí se toca. Tiene que responder por cada uno de esos detenidos. Si no lo hace en este momento porque controla todos los poderes, lo va a hacer a futuro cuando haya una transición de gobierno. O, en su caso,
recordemos aquella situación de Augusto Pinochet, que andaba de viaje en Europa y fue detenido, ¿verdad? Y que al final, pues los ingleses tuvieron que dejarlo ir por aquella cuestión de las relaciones con Chile, pero el presidente sí se puede tocar y el presidente sí puede responder por crímenes de lesa humanidad que sean de su responsabilidad. El presidente también se toca en cuanto a que maneja fondos públicos. Y si maneja fondos públicos, eso lo compromete a rendir cuentas a los ciudadanos, a todo el conjunto de salvadoreños que pagan sus impuestos y que aportan a la economía, ¿verdad? Al funcionamiento de la economía y que al final del día pues son los responsables de pagar los gastos del Estado. Cuando consumimos y pagamos IVA, cuando hacemos nuestras declaraciones de impuestos de una u otra manera, ese dinero va a dar a las arcas del Estado. Y el presidente como CEO o el CEO, como el administrador del Estado, tiene que rendir cuentas a sus patrones, a sus jefes, a quienes se debe para estar en ese cargo. Entonces el presidente sí se toca. Si administra fondos públicos y no da cuenta, significa que algo está ocultando. Si después de que fue elegido, no rindió su declaración patrimonial porque temía que al salir se comparara lo que el patrimonio con que entró contra el patrimonio con el que salió, y por eso incumplió la disposición constitucional que manda a todo funcionario a que haga transparente cuál es su patrimonio de entrada y cuál es su patrimonio de salida, eso tampoco le inhibe de que no se le toque. El presidente tiene que responder por su patrimonio de entrada y salida para ver que no haya variantes que no puedan justificarse, y el presidente también tiene que responder por los fondos públicos que ha administrado. El presidente también se toca en cuanto a el uso o abuso de poder mientras esté en el cargo. Si bien es cierto, la Constitución, las leyes secundarias le dan al presidente potestades y le dan derechos y le dan poderes y le dan funciones, todo esto tiene que enmarcarse dentro de lo que la ley ordena, dentro de lo que la ley dispone. Y cualquier desviación permite, ¿verdad? O exige en su momento que el presidente sea tocable en cuanto a cómo administró el poder público que le dio el cargo en el que estaba, en el caso del presidente, o en su caso, pues cualquier otro funcionario. Reservar la información pública de una manera abusiva no inhibe a que el presidente y sus funcionarios rindan cuentas. Reservar los gastos los viajes, las compras, los planes de gobierno y cuánto ha gastado en esos planes de gobierno, no es una situación que responde a la voluntad del presidente, el decir o no decir cuánto se ha gastado en cada caso, cuánto de los fondos públicos han sido utilizados. El presidente se toca en ese aspecto porque tiene que responder por todas las erogaciones que hizo, ¿verdad? En los diferentes momentos en que estuvo en el cargo. Que el presidente ataque la libertad de expresión y se ensañe contra periodistas que hacen investigación o que hacen noticias incómodas o que hacen entrevistas o programas que no le abonan en positivo a su imagen, eso es algo común en cualquier sistema mínimamente democrático.
Y claro que la imagen del presidente se toca en el sentido de que los medios de información y ahora también las redes sociales tienen el legítimo derecho de expresarse, de dar sus puntos de vista, de dar sus opiniones, de informar a la población de lo que está ocurriendo. El presidente se toca perfectamente en esos aspectos, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la libertad de prensa y en cuanto a cualquier abuso que pueda cometer o cualquier ataque que pueda cometer contra los medios que no controla, contra los medios que no están a sus órdenes. Es normal en toda sociedad democrática que quien está en el cargo como primer mandatario sea cuestionado por los diferentes medios y por los diferentes ciudadanos que están interesados pues en cómo se administra el Estado. Atacar la libertad de expresión, atacar los medios de información, no permite, o vamos a decir así, no es una reacción natural, ni una reacción normal, ni aceptable, porque el presidente no se toca. Cuando el presidente manda a la policía, a los soldados, a intimidar a manifestantes contra sus políticas de Estado, y cuando trata de detener las manifestaciones que no son en su favor, el presidente se vuelve abusivo de poder y por lo tanto es perfectamente cuestionable y se le puede tocar también en esos aspectos. Y esto lo hemos visto pues en innumerables ocasiones, ¿verdad? Cuando en el afán de mantener la figura con altos niveles de popularidad y que no se conozca ante la comunidad internacional que el presidente está sufriendo desgastes, utiliza a los gendarmes, utiliza a los uniformados del ejército para impedir que el pueblo salga a manifestarse. Cuando se está violando el derecho de expresión, el derecho de movilización, el derecho de protestar del pueblo, el presidente sí se toca. Cuando el presidente ordena, mejor dicho, a los diputados oficialistas que están a su servicio como autómatas aprobando leyes que se diseñan en la casa de la presidencia y se mandan a la asamblea para que sean votadas con dispensa de trámites y sin discusión legislativa, el presidente se toca. Se tiene que tocar porque los sistemas democráticos no funcionan a la orden y capricho presidencial. Los sistemas democráticos tienen que funcionar basado en la separación de poderes, basado en el funcionamiento de cada una de las instituciones del Estado y basados, ante todo, en lo administrativo, en el régimen legal administrativo, en las facultades que le da la Constitución, tanto al presidente como a sus ministros, a sus secretarios de Estado, etc. El presidente sí se toca y se toca en base a lo que dispone la Constitución y el resto de leyes de la República. Que el presidente mande a su asamblea o a sus diputados a que le aprueben leyes que violan los derechos humanos, eso también permite que al presidente se le toque. Que detengan a una persona sin orden judicial, sin estar en flagrancia, y se le someta, mejor dicho, no se le someta al debido proceso, no tenga el derecho oportuno a la defensoría penal o un defensor particular o público, pero que haga un efectivo ejercicio del derecho a la defensa y que se le mande
con paradero desconocido para los familiares en calidad de desaparecido y que algunos de los detenidos mueran en centros penales, torturados, vapuleados, eso permite que al presidente se le toque porque tiene que ser responsable por cada una de las vidas de los salvadoreños detenidos bajo los decretos o leyes emanados desde Casa Presidencial o ordenados desde Casa Presidencial para que la Asamblea los apruebe. El régimen de excepción no legaliza el asesinato de salvadoreños, no legaliza la desaparición forzada, no legaliza las detenciones arbitrarias, ni mucho menos legaliza la violación de la morada, entre otros derechos. Así que en esos aspectos al presidente sí le toca, y si ha cometido delitos de lesa humanidad, tiene que responder en su momento. Cuando el presidente ataca a las ONGs de diferentes maneras, entre otras imponiendo leyes que buscan a quebrar financieramente a estas organizaciones, al presidente se le tiene que tocar. Porque las ONG son entidades de servicio público que cubren aquellas áreas donde el Estado no tiene la capacidad de solventar los problemas de la población. Donde el Estado no tiene los tentáculos, donde el Estado no tiene la conexión con las comunidades para ayudarles a resolver los problemas que les afectan. Cuando el presidente ataca a las ONGs o cuando impone leyes mordazas a los medios o cuando acapara todos los poderes del Estado y elimina la división de poderes, sí se le toca. Se le tiene que tocar porque ese no es el funcionamiento normal de una sociedad. Por lo menos no de una sociedad con un mínimo de democracia o con un mínimo de intento de ser democrático. Cuando el presidente crea centros de contagio donde pone a personas que no tienen ningún indicio de que tengan virus como el COVID, porque se le ocurrió hacerlo, y allá estas personas en ese centro de contención que en algún momento se le llamó, pero que son de contagio en la realidad, al presidente sí se le toca, porque es responsable de la salud de cada uno de esos salvadoreños detenidos. Así que es de recordarle al presidente, a sus fanáticos, a sus personeros, que al presidente sí se le toca. Y al presidente no se le permite la reelección bajo las reglas del juego de este momento. En la Constitución está claramente establecido que no hay reelección presidencial. Y está también claramente establecido lo que es el límite al poder del Ejecutivo. En conclusión, todo funcionario público está sujeto al escrutinio público. Y eso va desde la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos, pasando por los diferentes medios, sean simpatizantes o adversos al presidente. Todo funcionario público también está sujeto a la Constitución y tiene que responder por cada una de las desviaciones de lo que manda la Constitución durante el ejercicio de su mandato. Y todo funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas, tanto de lo que ha sido su gestión, en términos de obras, en términos de resultados, en términos de programas, en términos de proyectos, como en el manejo de los fondos públicos. Que el presidente no quiera transparentar el gasto público, que el presidente imponga reserva de la información
o que los diputados del presidente, porque los diputados de la bancada ASEAN no representan al pueblo salvadoreño, sino que representan los intereses del presidente de la República. Eso no cambia las reglas del juego. Eso nada más evidencia el abuso o los abusos que se están cometiendo bajo el presente régimen. Bueno, hasta aquí dejo esta transmisión. Y bueno, le recuerdo a quien lo dijo inicialmente y a quien lo ha venido repitiendo, que el presidente sí se toca y en su momento va a ser tocado con todo el peso de la ley y con todos los reclamos por los abusos de poder que se estuvieran cometiendo en este momento. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes se van a conectar o a quienes van a opinar sobre esta transmisión.